Sean bienvenidos al tema de Neuroradiología 3. Nos vamos a abocar en este segmento al estudio normal de la columna vertebral. Recuerden ustedes que la columna vertebral está constituida por 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, el sacro y el coxis. Esta columna vista de adelante a atrás tiene que ser recta, vista de lado en un corte sagital tiene una lordosis cervical, una cifosis dorsal, una lordosis lumbar, nuevamente una cifosis sacra. Estas son las características normales de la alineación. Cuando tenemos un paciente con patología de la columna, podemos echar mano de radiografías, tomografías, resonancia magnética. Y vamos a hablar en este segmento de la anatomía normal y luego de la radiología patológica en el siguiente. Cuando pedimos exámenes de radiología, podemos pedir estudios estáticos con proyecciones apilateral u oblicuas, y radiografías dinámicas que generalmente son radiografías laterales en flexión y extensión. También podemos echar mano de estudios especiales como estudios transorales para C1, C2, del nadador para ver mejor la transición entre cervical y dorsal, una radiografía panorámica que nos permite ver toda la columna, y también podemos utilizar la radiología para guía de procedimientos diagnóstico-terapéuticos. La tomografía es un estudio que nos permite muy buena calidad de imagen, sobre todo a nivel cervical, en atlas y axis. A nivel dorsal nos muestra estructuras óseas muy bien, rumbo sacro, y podemos ver incluso malformaciones óseas. Es ideal para el estudio de pacientes con traumatismos y también puede servir para guía de procedimientos. La resonancia, como ya sabemos, es un estudio morfológico y funcional y es muy importante tomarla en cuenta para estudios del sistema nervioso, específicamente la médula, los ligamentos, el disco intervertebral y partes blandas. Puede hacerse en cualquier segmento, aunque su imagen es pobre en el área ósea, puede mostrarnos enfermedades desmelinizantes, infecciones o tumores con calidad. Recordando la resonancia, esta es una imagen ponderada en T1 de toda la columna, y esta es una imagen ponderada en T2. Noten claramente la posibilidad de evaluar la médula, el líquido cefaloraquídeo, las vértebras, los discos intervertebrales, ligamentos, con mucha solvencia y calidad. Lo normal, esta es una radiografía antero-posterior de la columna cervical. Vean ustedes aquí cómo están los cuerpos alineados. Aquí tenemos las apófisis espinosas en una sola línea. Si vemos en la parte lateral, podemos poner unas líneas que nos muestran que de adelante a atrás todo está en orden. Esta es una radiografía en flexión y otra en extensión que nos permitiría estas radiografías dinámicas saber si hay desplazamientos que en este caso no existen. Podemos ver las imágenes oblicuas que nos permiten evaluar los agujeros de conjunción que estamos viendo acá en caso de sospechar una compresión. Estas son la radiografía transoral que nos permite evaluar C1 y C2 focalizados en esta unión. También la posición del nadador que nos permite ver mejor las últimas vértebras cervicales cuando evaluamos la columna cervical. Vean ustedes cómo se pueden aquí proyectar la clavícula y el húmero que no están comprometiendo la visión, y podemos observar claramente la vértebra C7 que a veces no se ve en otros estudios. Aquí nuevamente comparamos una tomografía en C1, C2 y podemos notar algunas diferencias sutiles. Vean que la distancia en este lado es diferente a la de este otro. Aquí vemos en la tomografía cervical cómo podemos observar claramente por dónde pasa la arteria vertebral. Podemos observar el conducto raquídeo, las estructuras óseas. Aquí vemos un sindesmofito. Podemos observar los cortes axiales, el conducto raquídeo, pero en la columna cervical el estudio ideal es la resonancia magnética. Observen ustedes que en la resonancia magnética se ve claramente la médula, el líquido cefalorraquídeo, los discos intervertebrales, tanto en los cortes sagitales como axiales. La médula, el líquido cefalorraquídeo normal. A nivel dorsal, este es el aspecto normal de una radiografía antero-posterior y lateral, con una alineación correcta y la altura de los cuerpos vertebrales. La tomografía nos permite evaluar aquí, por ejemplo, las articulaciones que existen entre las vértebras, el cuerpo vertebral, los pedículos, las láminas, las apófisis transversas. Aquí tenemos incluso el inicio de las costillas. Y la resonancia, por supuesto, es mucho mejor para ver la médula, los discos intervertebrales y los ligamentos. Cuando hablamos de la columna lumbosacra, esta es una visión antero-posterior y lateral. Noten ustedes que claramente se observa la lordosis lumbosacra, la altura de los discos intervertebrales, normal,
En una vista oblicua podemos ver la formación de una especie de pesito, el famoso pesito de Charcot, que nos sirve, por ejemplo, para hacer intervenciones de manejo del dolor lumbar. Pero vean ustedes que aquí, si yo observo claramente, hay una fractura, también podemos ver otro tipo de lesiones. La tomografía nos da esta calidad de imagen, en donde se ven muy claramente las vértebras, el conducto de Aquileo, los discos con menos calidad, pero se pueden ver en un buen estudio, y aquí en los cortes axiales claramente el conducto de Aquileo normal, pero la resonancia, por supuesto que es mucho mejor, nos da más detalle del disco intervertebral, del ligamento longitudinal común posterior, ligamento longitudinal común anterior, la caudequina, aquí están las raíces, aquí tenemos las apostas espinosas, ligamento interespinoso, supraespinoso, ligamento amarillo, y el espacio por donde pasan los nervios en el saco dural. Acá tenemos la visión anteroposterior y lateral en la articulación sacroiliaca. Vean ustedes que se puede observar claramente esta articulación. Entonces, aquí tenemos la imagenología normal de la columna vertebral. Y antes de terminar, quiero mostrarles que la tomografía, antes de terminar la tomografía, nos puede mostrar esta calidad de imagen en la articulación sacroiliaca. En el siguiente segmento vamos a hablar de las alteraciones que se pueden observar en enfermedades de la columna y la médula espinal por todos los métodos mencionados.